Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana. Hemos entrado potencialmente en una Power Trend. Ahora entraremos en detalle en este concepto. Y, y nada, como siempre, pues explicaremos las condiciones generales del mercado, cuál es mi portfolio, qué es lo que he estado haciendo, cuáles son las líderes, esas que pueden hacerlo mucho mejor que el mercado y que pues realmente son las que tiran del mercado. Y bueno, y pues toda esta visión en conjunto. Así que nada, vamos a por ello. Esta semana ha sido una semana muy buena en el mercado, casi un 7%. Abríamos el lunes con gap al alza y recuperando esa media de 40 semanas o de 200 días. Además también, bueno, esta trendline que tengo este canal dibujado en el gráfico semanal. Entonces, pues, muy buen price action. Si nos vamos, de hecho, al gráfico mensual, teníamos en el mes anterior, pues, bueno, rompíamos el mes anterior, teníamos continuación, pero eso, durante abril, pues simplemente fue un retesteo, aunque bastante salvaje, de los máximos de 2021, pero tuvimos un cierre muy bueno, haciendo ese shakeout también de la media de 20 meses, y este mes de mayo, pues estamos teniendo esa continuación, ¿no? Un más 10 casi por ciento en el mes. Y potencialmente, pues eso, estando en una tendencia de largo plazo bastante buena. Y nada, un poco más a corto plazo, pues bueno, teníamos esta fase correctiva, más de un 20%, entonces se puede considerar un bear market durante varios meses, ¿no? Desde febrero que rompíamos, pero incluso durante esta zona ya veníamos mostrándonos detalles que nos podían estar indicando esa distribución, ese periodo más choppy, sin tendencia. Y, y nada, y ya llevamos 14 días desde el 24 de abril que teníamos ese primer cierre por encima de la media de 20 días, aunque todavía por debajo de la media de 200 días y de 50 días, y desde entonces pues teniendo esta tendencia bastante fuerte y el mercado, los internos del mercado, es decir, esas acciones pues rompiendo y haciéndolo muy bien, ¿no? Entonces pues, como digo, estamos entrando en esa Power Trend que es un concepto desarrollado por Mike Webster, que es de la escuela de William O'Neill, de IBD, y al final lo que nos está contando es pues una checklist, por así decirlo, una serie de evidencia que nos está diciendo que el mercado está muy fuerte y que tenemos el potencial de, pues eso, tener una tendencia muy potente durante las próximas semanas, próximos meses. Entonces, pues nada, un poco los puntos son pues tener ese follow through, tener follow throughs consecutivos, ese cierre, como digo, por encima en este caso, él utiliza la media de 21 días exponencial, y luego pues tener que ese mínimo esté por encima de esa media de 20 días, que luego sean varios consecutivos, cerrar por la media de 50, mínimo por encima de la media de 50, igual consecutivos, y así con la media de 200 días. Y que el último cierre sea positivo. Entonces, el viernes pues se confirmó esta Power Trend, y al final pues es eso, es toda esa recolección de evidencia de que estamos ante un mercado muy potente y que esos pullbacks, la probabilidad es de que se compren, ¿no? Porque tenemos, pues eso, al final las tendencias son la mayor fuerza del mercado, entonces estamos en tendencia, como esa confirmación de que estamos en tendencia. La Power Trend no es tanto como una señal de compra, es decir, aquí estamos en Power Trend, ya es señal de compra, sino que de hecho nuestras señales de compra, y yo fui añadiendo ya riesgo al mercado y comprando posiciones, pues desde este día 1 que comprábamos, que recuperábamos esa media de 20 días, ¿no? De hecho, yo utilizo el Market Cycle, que esto está desarrollado por Ray, uno de los fundadores de DeepView y uno de mis mentores, y es eso, es ese primer cierre por encima de la media de 20 días, ¿no? Al final un concepto parecido. De hecho, creo que aquí fue un follow through de IBD y luego pues eso, subsequent follow throughs, que serían estos. Entonces pues eso, desde aquí pues ya se puede ir añadiendo riesgo, luego pues en base a las oportunidades pues en todo este periodo se ha podido ir añadiendo. De hecho también esta semana yo he comprado Coinbase y tiene bastante buena pinta, pero bueno, al final
aunque tengamos esa confirmación de la Power Trend, es verdad que el mercado a corto plazo está un poquito extendido, ¿no? Bastante aire a las medias y realmente podíamos utilizar ya ese pullback. Ahora lo que queremos ver es que pues ese pullback no sabemos si realmente será simplemente un poquito de tiempo y esperar a las medias o que sea un poquito más agresivo y que nos vengamos más a las medias, pero lo que queremos es pues que encontramos apoyo en esa media de 200 días, ¿no? No que la perdamos violentamente. Yo lo que voy a estar utilizando, además ya esa media de 20 días que casi se ha cruzado, es como ese guardarraíl. De hecho, el viernes al cierre salió una noticia de Moody's que bajaba como el rating crediticio de Estados Unidos, que es la tercera vez que pasa, primero JP Morgan, primero Fitch, luego JP Morgan y ahora Moody's, que ya había dado un aviso en 2023, pero ya están los tres con esa primera bajada en la historia del ratio de deuda de Estados Unidos. Entonces, nada, ahora es verdad que el mercado pues estaba extendido y podía necesitar ese pullback, entonces ahora simplemente ver cómo nos tomamos este gap a la baja que vamos a abrir el lunes, que puede ser un poco violento, pero bueno, ver si realmente es una oportunidad de compra o si realmente pues es el inicio de un pequeño pullback de eso, un 5, un 8% y vamos a estar necesitando unas semanas de corrección, ¿no? Eso al final pues nos lo irán diciendo las acciones y como siempre pues al final nosotros lo que tenemos que hacer es sí, nos podemos preparar para distintos escenarios, pero al final hay que reaccionar a lo que nos está dando el mercado, ¿no? Si el mercado nos sigue dando esos setups pues y ese feedback positivo pues simplemente seguir añadiendo riesgo y también, como digo, en nuestra mente o en la cabeza tener que estamos en esa Power Trend. Entonces, además que realmente, más allá del concepto de la Power Trend, venimos viendo un mercado pues muy, muy, muy fuerte, ¿no? En el que realmente están metiendo dinero en esas acciones individuales. Entonces, pues eso, que la expectativa es que esos pullbacks a las medias de 10 y de 20 días se acaben recomprando. Pero bueno, como digo, el mercado ya estaba un poquito pues en posición de poder estar haciendo ese pullback. Y de hecho, si nos vamos a esas tendencias de 2023 y 2024, al final sí que tenemos pues aunque hemos estado en tendencia durante muchos meses, sí que tenemos esos pequeños pullbacks a las medias de 20 días, incluso un poquito por debajo, ¿no? De hacer esos undercuts. Esta sí que fue, aunque realmente solo fue igual un 8%, sí que perdimos incluso la media de 50 días, pero bueno, sí que tenemos como esos shakeouts y demás, ¿no? Incluso en esta última de septiembre a noviembre, pues también incluso esos cierres, pero luego pues no tener esa continuación a la baja, que es realmente lo que queremos ver en este momento. Así que nada, vamos un poco a ver cuál es mi situación, ¿no? Tuve un rally muy bueno durante esa rally de oportunidad, ventana de oportunidad en septiembre, octubre y noviembre, pero es verdad que al final pues acabé devolviendo todo ese movimiento al mercado y year to date pues estaba casi en un menos 15%. Que bueno, al final, como he comentado en otros vídeos, simplemente pues es eso, ya es una experiencia, realmente son esos ajustes del sistema. No había vivido nunca un mercado choppy como el que tuvimos de diciembre a febrero, que entramos en ese periodo de corrección y pues eso, al final he tenido este pedazo de drawdown que, como digo, al final simplemente es un poquito ajustar del sistema. Luego, al final, durante este periodo correctivo que el mercado se ha hecho un menos 20%, sí que fue más fácil para mi sistema pues no hacer nada, pero bueno, durante estas últimas semanas y sobre todo esta última semana he conseguido más o menos acercarme a ese break-even en el año y ahora pues eso, intentar hacer un higher low. Es verdad que con este gap a la baja de Moody's, pues a ver cómo reaccionamos y demás, pero intentar pues eso, hacer un higher low con respecto a esta zona y mentalmente pues ya estar preparado para estar doblando la cuenta. De hecho, pues eso,
teniendo el power trend, viendo cómo están yendo las cosas, me veo con confianza y demás, entonces voy a empezar a utilizar margen y bueno, y eso, pues como siempre, el foco en la gestión del riesgo y ver cómo nos va dando el feedback el mercado. Esta semana sí que es cierto que, bueno, ha habido buenas oportunidades, Uber, ACHR, Coinbase, incluso Roblox, las semis también se han despertado y luego pues varias líderes que ya venimos comentando esas últimas semanas como HIMS, CoreWave, Tempus, Excel, todo lo que es ciberseguridad también, algunas más especulativas. Y yo esta semana pues intenté QBTS un par de veces, es verdad que el lunes no había ningún setup, entonces esta no tendría que haberla hecho. Al día siguiente intenté Coinbase, que sí que está funcionando. Al día siguiente intenté SMCI, también un gap que no está funcionando. Y aquí intenté otra vez QBTS, que estaba rompiendo máximos, pero bueno, fue una entrada un poco... o sea, no mala entrada, no fue la mejor entrada, pero tampoco fue mala entrada porque sí que es verdad que parecía que después de ese shakeout podía estar rompiendo. Pero bueno, al final esta no la he conseguido pillar, hubiera sido lo mejor en el gap up, pero que de hecho me echó de hace unas semanas, un par de semanas, pero bueno, ahora pues, si pudiese consolidar un poquito más en esa zona, que ahora veremos, pues podría intentarlo. Pero bueno, esas son un poco las acciones que he intentado. Luego tenemos Palantir, que estamos en esta zona de máximos, ¿no? Este gráfico semanal, esta semana intentando, vamos, ha cerrado en nuevos máximos históricos. Es verdad que yo aquí... bueno, compré en este gap, ¿no? De hecho le sacamos pues un 30% de rentabilidad. Fui vendiendo en fortaleza en esta zona un par de veces porque teníamos estos earnings y con el gap a la baja y el inside day aquí pues un error no haberle añadido a la posición, incluso otra vez en este inside day, pero aquí fue un poco complicado porque tuvo un gap y luego pues este cierre fue un poquito... así, pero bueno, muy buen price action y de hecho vamos a abrir, como digo, pues Moody, con el gap de Moody's un menos 4%, creo que es más o menos a esta zona de la media de 10 semanas, entonces incluso estaré vigilando para poder añadir en este gap a la baja, ¿no? Porque al final yo creo que es la líder absoluta del mercado y puede ser pues un undercut and rally, aunque bueno, como digo, veremos cuál es la reacción en esa primera hora de apertura y que no tenemos pues continuación al gap bajista, ¿no? Aunque, como digo, bueno, estamos viviendo por encima de la media de 10 días, de 20 días y incluso podríamos estar un par de semanas consolidando aquí este handle más prolongado y que estuviese todo bien, ¿no? Luego, HUT, que igualmente estamos, vamos, hemos tenido un rally muy fuerte desde los mínimos, un más 100%, acercándonos a máximos de 52 semanas, una empresa que tiene mucho potencial, pero que podría estar utilizando también un par de semanitas, dejarnos un handle y luego intentar romper esos máximos de 52 semanas. Yo compré igual en este gap, vendí un tercio en fortaleza y ahora pues eso, con las medias pues ir utilizando esa referencia para vender el resto de la posición, pero igual con un poquito de consolidación, con un handle que nos acabe dejando en esta zona, como digo, ya pueden ser pues una semana, un par de semanas y buscar pues un inside day, una vela shakeout para poder entrar y eso, y estar vigilando para entrar en esta zona y añadir a la posición porque, como digo, es uno de los activos más fuertes, se ha doblado, es un activo que mueve mucha pasta y que realmente pues es una empresa que tiene un negocio con mucho potencial, ¿no? Y con muchas vías de generar ingresos. Luego tenemos Tesla, que también es un activo que venimos comentando muchas veces, que teníamos esta base más o menos, vamos, más bien configurada, muy cuadradita por así decirlo. Entrábamos en esta rotura con este gap, luego añadí en esta posición, aunque la acabé cerrando el mismo día por gestión del riesgo,
y vendí un tercio en fortaleza en esta zona, también pues eso, porque también acababa de entrar, fue el mismo día que Hood, acababa de entrar en Coinbase con una posición muy grande, veía mucho potencial en Coinbase, ¿no? Sacándole ese colchón y decidí dejar la posición entera y estas que estaban un poquito más extendidas, pues minimizar un poco ese drawdown y con el punto de mira en una potencial o futura consolidación. Como digo, Tesla viene un poco extendida, se ha hecho un momentum burst, ¿no? Unos 3 4 5 días de explosión que se hace un más 30%, entonces pues ahora eso, esperar a las medias que alcancen y potencialmente que nos deje igual otra banderita para poder estar añadiendo a la posición. Luego tenemos Coinbase, que el martes abrió con este gap porque la incluían en el SP500, entonces compré el One Minute Opening Range Highs, menos de un 1%, no, un 1% de stop loss y ahora le saco pues un más 14%, es verdad que ahora vamos a abrir con el gap y la verdad que tiene muy muy buena pinta, ¿no? Ya por encima de todas esas medias y si nos vamos a este gráfico semanal pues tenemos esta especie de hombro, cabeza, hombro invertido que puede tener mucho potencial, ¿no? Además igual un activo muy, muy líquido de esa temática cripto que puede ser muy potente y que es un activo que ya nos ha demostrado que puede tener tendencias muy buenas, ¿no? Incluso en esta última, aunque no tuvo mucha continuación, pero que es un activo que puede correr, ¿no? Y realmente, pues esta semana con muchísimo, muchísimo volumen y a ver si podemos tener esa continuación, ¿no? Es verdad que el Bitcoin sí que, aunque está muy fuerte, sí que podría estar utilizando algo de consolidación. De hecho, ayer domingo rompía esta mini banderita y ahora pues, y de hecho no se ha visto afectado por lo de Moody's, pero es verdad que ahora está dejando esta vela de rechazo. Pero bueno, si nos vamos a ese gráfico semanal, realmente simplemente podríamos estar poniendo ahora ese handle, ¿no? Aquí cerquita de máximos, una semana de consolidación, 2 semanas de consolidación, tenemos bastante aire a esta media de 10 semanas, entonces pues podría ser totalmente sano pues un poquito de pullback o de retroceso. De hecho me gusta que ya la media de 20 días está ofreciendo, vamos, ya ha alcanzado esa zona casi de los $100.000 y podría estar ofreciendo esa zona de soporte. Así que nada, como digo, Coinbase me gusta mucho y creo que sí que puede tener pues un impulso de pues eso, un 70, un 80%, irse a los 350. Es verdad que aquí tenemos esta zona de potencial oferta y aquí podría utilizar algo de consolidación, pero bueno, a ver cómo se da y simplemente pues eso, manejar el trade según su propio mérito, ¿no? Yo tengo el stop loss ya puesto más allá de break-even en los mínimos de esta vela y ahora pues a ver si el gap pues nos acaba dejando incluso un inside day, ¿no? Que lo recompren y incluso pues potencialmente estar añadiendo a la posición o incluso que deje algunos días, 2-3 días de consolidación y luego en esa reconfirmación al alza pues añadirle a la posición, ¿no? Todo dependerá pues también de si hay más setups, si hay menos setups y demás, como siempre. Y luego pues nada, otras empresas que estoy vigilando, este es muy muy buen setup, el de Tempus. Es verdad que tenemos ese gap a la baja, a ver cómo abre. De momento sí que está abriendo por encima de los mínimos de este Inside Day. Y nada, tenemos un activo pues eso, con mucho potencial. ¿Por qué? Porque es un activo que mueve mucho, mucho dinero, 700 millones de media en los últimos días, que nos ha demostrado que tiene esas tendencias lineares, ¿no? Es decir, que tienen esa continuación por encima de medias y demás, y que además, pues eso, tenemos esa historia detrás de inteligencia artificial ya aplicada y demás. Y luego también todo este volumen de acumulación, ¿no? Vemos como aquí hay alguien que está comprando de forma indudable, ¿no? Vemos como esa línea que es la media del volumen igual de los últimos 20-30 días,
tiene un incremento exponencial. Aquí estaba tradeando de media, pues eso, en torno a los 5 7 8 millones, y aquí empieza a tradear en torno a esa media de 15 millones, 10 millones, 15 millones, 10 millones, y ahora pues eso, estamos de media igual, 10 millones, un activo pues como digo, si está tradeando en torno a los 50, 60 dólares, pues mueve 700 millones de media, y como digo, pues esa linearidad. Y ahora pues eso, que nos está dejando este Inside Day, rompíamos esta mini banderita en los resultados. Es verdad que hemos tenido algo de rechazo tanto aquí como aquí, pero bueno, ahora está Inside por encima de la media de 10 días, con ese soporte en esa media de 10 días, pues no dejaría esa entrada con esa gestión del riesgo, y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? En esta banderita. De hecho, yo creo que sí que se podría haber comprado en este mismo día de resultados con ese potencial undercut and rally bueno, tanto del precio como de esa media de 20 días y de 200 días, que aquí ya se le sacaría bastante colchón, y luego sí que se podría haber añadido al día siguiente en follow through, pero bueno, aquí sí que hubiéramos visto esa entrada pues retesteada, no tendríamos mucho colchón, y bueno, pero aún así pues sí que estaría el precio por encima de nuestro punto todavía. Pero bueno, como digo, un activo que tiene mucho potencial. Y luego, bueno, HIMSS, que viene siendo otra de las líderes absolutas, igual, un activo que nos ha demostrado que puede hacerlo muy bien con esas tendencias lineares. Comentábamos en esta zona, aquí se me escapó, de hecho aquí la intenté, aquí hubiera sido una buena entrada, aquí en resultados también tuvimos esa oportunidad de undercut and rally, y nada, y pues viene siendo una de las líderes absolutas, igual, un activo que mueve 2 billions de media, que tenemos un volumen descomunal, que es una empresa jovencita, ¿no? Salió a bolsa en 2021, y que tenemos pues este pedazo de gráfico semanal, ¿no? 3 semanas con muy buen price action y muchísimo volumen y continuación. Y nada, y de hecho tenemos highest volume ever y highest volume ever. Entonces pues nada, a ver, aquí no hay una entrada como tal, pero bueno, un activo muy fuerte que está haciendo tendencia por encima de la media de 5 días, no ha tenido ni un cierre por debajo todavía desde esta rotura, y creo que igual junto con Palantir sí que puede ser una oportunidad en este potencial undercut and rally de Moody's. Es verdad que aquí no tenemos ninguna zona del precio para hacer un undercut, tendría que ser un gap de más del 11%, pero bueno, si dejase, no tanto un undercut, pero sí, si dejase un inside day o un par de días o 3 de consolidación, sí que podría ser potencialmente pues esa rotura de la banderita, buscar esa entrada. Y luego pues nada, tenemos un poco también esta temática de como de treasury de Bitcoin, ¿no? De pues al final como empresas que se dedican simplemente como MSTR a comprar Bitcoin, y es verdad que tenemos estas tres que igual también mueven bastante pasta, que han tenido un movimiento de locura, un 300%, que ahora vienen consolidando, y me parece que están las tres bastante bien configuradas para dejar una rotura, ¿no? Veremos también, estas son muchísimo más volátiles, de hecho tienen un ADR pues de 25% y esta del 60%, es decir, su rango medio de lo que hacen un día, de arriba a abajo, es del 60%, ¿no? Entonces está, pues no es para todos los públicos, pero eso, en un par de días, en un día te puede dejar un movimiento de una locura, ¿no? Del 100% o del 80%. Entonces, pues, bueno, este es otro setup, ¿no? Este de NXT, incluso este de ASST podría ser otro setup, pero este sí que es como
pues ese big move up, ¿no? Esa expansión en pocos días. Luego tenemos ese pullback a las medias de 10 y de 20, que tenemos ese undercut, en este caso la media de 10 días, empieza a surfear la media de 20 y tenemos ese rango súper ceñidito y un inside day para esa potencial rotura, ¿no? Como digo, también tenemos el contexto del gap a la baja, pero bueno, como digo, estamos en una power trend. Obviamente pues mi foco está más en estas liquid leaders como pueden ser Palantir, Tesla, Tempus y Hims, pero bueno, estos movimientos más especulativos también pueden ser muy prolíferos. Y luego pues tenemos pues un mercado muy amplio donde creo que hay muchas líderes, hay mucho dinero rotando y estas para mí pues son las máximas líderes. Tenemos CoreWeave, que la intenté en este día y me echó, y desde entonces pues se ha hecho un más 70%, pero bueno, gestionamos el riesgo. Me parece una bicha absoluta y que puede ser pues un model book. De hecho por eso la intenté en esta zona. Y bueno, Hims que hemos comentado, MSTR en base al Bitcoin también tiene muy buena pinta. Luego ACHR, perdón, ACHR que también ha dado una oportunidad muy buena. De hecho este fue el mismo día que yo compré Coinbase, pues tenía esos resultados empresariales, los opening range highs pues con un stop de en torno al 5 o 6%, y ya le estaríamos o le hubiéramos sacado en un par de días más de un 40%. Una empresa que ya comenté la semana pasada que estaba muy bien configurada, con ese Inside Day, saliendo de esta base después de hacerse también un 200%, y la verdad que tiene muy buena pinta. Luego tenemos Setcell, que también venimos comentando a ver si deja alguna banderita en esta zona. Luego A-Lab, que fue una de mis mayores ganadoras en esta zona, pues ahora con los semis que han recuperado esa media de 200 días, veremos cómo se comporta en esta zona y si potencialmente nos acaba dejando una entrada. Luego tenemos esta Oscar, que también es tema de healthcare, en este caso más tema de seguros, que también es una empresa muy nueva, y lo que estoy viendo, que esto me llamó mucho la atención a nivel de ese fuel, ¿no? A nivel fundamental, es que son 4,4 billions de market cap, y es una empresa que el año pasado hizo unas ventas de 9 billions, es decir, el doble de lo que vale. Entonces eso es una locura, porque tú te compras la empresa que vale 5 billions y en un año ya has doblado la inversión. Entonces me parece una locura. Y luego también tenemos que es una empresa que ya en el pasado nos ha demostrado que puede hacernos estos movimientos muy buenos de tendencia. De hecho es una empresa que se ha hecho más de un 300%, en el cual pues podríamos haber sacado un 100 y pico por ciento, y ahora llevamos más de un año consolidando en esa base. Y tenemos pues este potencial EP, ¿no? Ese gap en resultados empresariales. Es verdad que todavía estamos dentro del rango, pero eso, el viernes rompiendo este Inside Day, es verdad que todavía estamos por debajo de los mínimos de esta banderita, pero creo que esta puede ser una empresa que puede hacerlo muy bien también en las próximas semanas. También un activo que es bien líquido, 100 millones, y como digo, que puede hacerlo muy bien, ¿no? Además dejándonos ahora esa expansión y una Inside Week esta semana. Luego tenemos pues también Bros, que igual una empresa jovencita, rompiendo con mucha fuerza esta semana. Luego tenemos Uber, que también pues rompiendo esta semana de este Double Inside Day, que fue una muy buena entrada y siendo una de las líderes del mercado, rompiendo a máximos históricos. Luego tenemos Oklo, que también parece que se despierta, que presentó resultados empresariales. Cupte más de lo mismo, aunque está para pillarla en el gap fue un poco complicado. Bueno, no complicado, pero un stop, bueno, sí que se podría haber jugado este
este rango, ¿no? Esta banderita en el gráfico de 5 minutos. Es verdad que los opening range highs nos hubiera dejado un stop loss más amplio, pero es verdad que esta banderita sí que hubiera sido una buena entrada, un colchón del 15% al cierre, y tenemos también esa temática, ¿no? De pues QBTS, que el gráfico semanal es muy potente. De hecho es una de las líderes. Por ejemplo, QT está saliendo de este rango bajo, QBTS está rompiendo ya máximos de 52 semanas y cerquita de los máximos de históricos del Base, un activo, pues eso, que el volumen nos está gritando de que le están acumulando. Como digo, yo compré el lunes, que aquí pues no había setup, la verdad que fue perseguir y fue muy, muy mala entrada, y luego pues entré en esta rotura de máximos, con un stop loss bastante amplio, una posición pequeñita, pero creo que merecía la pena intentar esa rotura, pero al final acabó dejando ese wick, y al día siguiente parecía que volvía a intentar romper, pero no acabo de cerrar en máximos. Pero bueno, un activo que tiene mucho potencial y que venimos comentando. Y bueno, pues otras que creo que también, vamos, les están metiendo dinero, pues Porsche, Leu, que es temática de Oglo, BBA y Sound, que tienen gráficos similares, que también nos han demostrado que pueden tener estas tendencias salvajes. Luego Groupon también tras ese gap, Duolingo tras ese gap, a ver si nos pueden dejar esas banderitas. Luego ASTS, que pues todavía está dentro de esta base, pero bueno, tiene está y viene siendo algo choppy, pero si rompe, pues ya nos ha demostrado que puede también hacerlo muy bien, ¿no? En el pasado. Además Rocket Lab, Lunar, también de la misma temática, parece que se están despertando. Y bueno, otras más especulativas, pues como estas de inteligencia artificial. De hecho, Pony está siendo una muy buena oportunidad, y también creo que es una de las líderes, aunque igual es un poquito más especulativa, una DR del 23%. Y luego pues estas también de criptomineras y demás, que también parece que están despertando, y esta BTDR es de las que más me gustan, ¿no? Y aunque bueno, como digo, tenemos muchas líderes. También fijarnos en estas liquid leaders, las semis con Nvidia potencialmente pueden estar despertando. Luego también estas de energía, VST, CEG, GEP también haciéndolo muy bien, aunque como digo pueden estar utilizando algo de consolidación, que venimos pues un poquito extendidos en el gráfico semanal. Podríamos utilizar 2-3 semanas de configuración. Luego CrowdStrike, que de hecho está sí que tras la expansión pues ya ha tenido esas 2-3 semanas y puede estar ya casi lista para romper, yo creo. De hecho, incluso si dejase un último intento y un último retroceso, podría dejarnos también esa entrada. Y bueno, Netflix también rompiendo nuevos máximos, y luego otras con mucho potencial también, pues como Nevis, como digo, las mineras, Quantum parece que despierta, luego Rivian con esa temática de EV, de Tesla y demás. Luego, bueno, algunas chinas también. Y bueno, y estas oportunidades como AEVA, que también es de ese Autonomous Driving, pues un 140 en en un par de semanas. Así que nada, tenemos, como digo, ese mercado bastante potente. Es verdad que un poquito extendidos a corto plazo, pero con esa mira y ese concepto de Power Trend en la mente, de que estas próximas semanas, próximos meses pueden ser muy potentes, y esos momentos de esa ventana de oportunidad donde hacer ese progreso en la cuenta. Así que nada, fractales, nos vemos.